Hola, Dios te bendiga una vez más. Te habla tu hermano Félix Villalona en este momento y continuamos con la segunda parte de Hablando de Guerra Espiritual. En una primera parte hablamos de cómo podemos vencer lo que se llama el primer nivel de la guerra espiritual, que consiste eh, eh, en nada más que convertirnos de corazón, el nivel personal. ¿Por qué? Porque en la primera parte hablábamos de vencer los deseos de la carne, cerrar todo lo que pueda ser una brecha o un asidero para los espíritus. Y también hablábamos de cómo podemos nosotros llevar una vida de intimidad con Dios. En una primera entrega, y quiero aclarar este punto, hablábamos de cuando hay oposición en los servicios, que decíamos en la primera entrega que se hace guerra espiritual. Y aclaro este punto porque no quiero que se malinterprete. Sabemos de antemano que donde hay más de dos o tres reunidos en el nombre del Señor, pues ahí está Él. Y ningún espíritu inmundo, no importa su jerarquía o su poder, pues puede impedir que el Espíritu de Dios se manifieste en medio de un servicio. Cabe recalcar en este punto que sí, o sea, realmente eh, el mundo de las tinieblas envía dardos de enfriamiento a los servicios. Amén. Pero ya eso no se convierte en una guerra, sino más bien se convierte en un desafío para que la iglesia pues active la adoración, para que la iglesia pues pueda vivir de una integridad en el Señor. O sea, claro este punto, porque en la primera entrega pues dije algo que podía malinterpretarse. Así que pasando esta parte, vamos a continuar con los demás puntos o niveles de la guerra espiritual. Amén. Y deseamos en el Señor pues que esto sea de gratificación espiritual para las personas que van a escuchar esto, ya que abundan una caterva de ex satanistas hablando del mundo de las tinieblas, pero realmente no tienen vivencia y es un peligro, eso consiste en un peligro, porque la iglesia se ha vuelto muy sensacionalista y todo lo que tenga que ver con temas referentes a estos eh, testimonios, pues la gente se motiva y más fácil pues sintonizan el testimonio de uno de estos ex satanistas a escuchar o ver un panel de edificación espiritual. No digo que el testimonio no lo sea, sino que muchas veces los testimonios de algunos que andan por ahí circulando en las redes, a veces son inventados, a veces son creados para crear, para crear y provocar ese sensacionalismo que tanto se está viendo en las iglesias por estos ministros y a veces hasta evangelistas que no tienen una vida íntegra con Dios, andan desordenados. Y usted lo ve en los altares, pues botando chipa y botando fuego, chipa y fuego, como dicen. Pero realmente usted va al fondo y usted los conoce, no se congregan, viven una vida rebelde, no se someten a nadie, quieren vivir de aquí para allí aparentando y creando una especie de asuntos emocionales en la iglesia, porque muchos no saben que la emoción y la unción se parecen y la iglesia necesita discernimiento espiritual para cuando aparezcan estos charlatanes, pues tengan el ojo espiritual y el oído espiritual bien abiertos. Amén. Porque no es un secreto que muchos andan por ahí hablando a las emociones del pueblo. Amén. Y la mayoría de las personas no sufren el cambio que tienen que sufrir porque simplemente se le está hablando a sus emociones. Amén. Y eso no es un secreto. Tenemos muchos predicadores que andan de esa manera, que no se congregan ni tienen autoridad
ni andan bajo la cobertura de un pastor, pero ese no es el tema. Amén. Vamos a continuar con los niveles que nos restan así para ir adentrándonos un poco a lo que sí nos compete en esta ocasión. Amén. Siempre invitándote a que te suscribas a nuestro canal, Evangelista Félix Villalona, amén, y a través del cual vas a recibir temas como estos que estamos tratando de compartir, amén, con todas esas personas pues que van a ver esta cosa. Aquí vamos a entrar a lo que es el nivel, y hablábamos del nivel 4, hablábamos de la guerra espiritual de nivel 4, amén, que es, se engloba lo que es los aires, a nivel aire, desenmascarando el ocultismo en los aires, conociendo a nuestro enemigo y algunos principados que debemos desenmascarar. Usted sabe que ahora mismo estamos bajo una opresión muy fuerte. La iglesia está siendo fuertemente atacada, está siendo fuertemente asediada. Esta situación con el COVID pues ha venido a revelar las condiciones de muchos ministros, amén, que pues se han descarrilado, se han apartado por alguna u otra circunstancia. Pero esto es más que un sacudimiento de parte del Señor para la iglesia, porque en este tiempo es donde se va a ver los que son de verdad y los que son de mentira. Amén. Recuerde que la palabra habla de todo esto. Amén. Entonces, cuando hablamos del nivel aire, estamos hablando de lo que dice Efesios. Amén. Principados, potestades, regiones se mueven en las regiones celestes. Esos están en la televisión a través de homosexuales, a través de astrólogos. Eso también están en los medios de comunicación. Amén. Ellos se mueven en los medios de comunicación de una manera que usted quizás no se da cuenta, porque están muy bien cubiertos, saben cómo moverse en esa área. Otros espíritus pues se mueven dentro de ciertos ambientes de carácter político. República Dominicana tiene la fama de que a la mayoría de los presidentes que se han sentado en la silla presidencial tienen la fama de que la mayoría de ellos pues tienen su brujito, a donde ellos iban a consultar a su brujito, y entonces cuando la iglesia católica tenía una actividad, pues entonces ahí eran los primeros que estaban también. Eso se llama hipocresía. Entonces la iglesia está batallando con este tipo de espíritus que son muy constantes. Amén. Son muy constantes en estos ataques. Tenemos una amenaza. Algunas personas tienen la noción de que después que pase el COVID la cosa mejorará. Sin embargo, la Biblia dice que es lo contrario. Amén. La Biblia dice que vendrán tiempos peores. Y se prevé que después de que esto se regule, pues vendrá una situación mucho más difícil para la iglesia. Entonces la iglesia lo que tiene que hacer es recurrir al altar, ir a la fuente. ¿Por qué? Porque los tiempos vendrán peores. Amén. No es un secreto que las sectas satánicas pues han aumentado. Los barrios están adiestrando a muchos jóvenes en este camino oscuro, jóvenes incautos que quizás entran por curiosidad, como es el caso mío, que no entré por curiosidad, sino entré por otras razones. Amén, que en ese momento yo entendía que lo ameritaba. Pero vamos al nivel 4. Ya dijimos los puntos. Amén. La iglesia debe empoderarse, y para empoderarse tiene que irse a la fuente. ¿Cuál es la fuente? El Señor. Para nosotros poder soportar este tiempo, para nosotros poder aguantar y poder soportar esta temporada tan siniestra en la cual la iglesia está atravesando, indiscutiblemente debemos ir a la fuente que es el Espíritu Santo. La iglesia no puede darse el lujo de vivir un evangelio light. Tenemos
una serie de creyentes que, hay que hablar claro, viven un evangelio online, un evangelio muy ellos, amén. Y, y eso es un peligro porque eso se transmite, amén. Entonces, este nivel, este nivel de los aires es muy complicado, porque los demonios operan desde los aires, tomando las mentes, los corazones y tomando aún eh, todo el ser humano, posesionándolo, invitándolo a hacer el mal. Eh, el caso más vigente es de un amigo que me omito el nombre por razones obvias. Este muchacho, yo tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él, y una persona muy tranquila, pero de repente cuando veo la noticia, algo que es tan dantesco, que él cometió, mató 4 personas, eh, eso me entristeció mucho, pero realmente detrás de eso hay algo. ¿Y qué es? Él dice que una voz lo indujo. Una voz lo indujo. Los casos de feminicidio que han aumentado ahora, recientemente ahora, los cuales son muy alarmantes, la iglesia se asombra, pero la iglesia parece que se le ha olvidado que la Biblia establece que por multiplicarse la maldad, el amor enfriará. Que cuando el amor se enfría, ¿qué sucede, mis amados? Cuando el amor se enfría, pues predomina ¿qué? El rencor, predomina el odio, predomina la insensatez, amén, predomina una serie de cosas que posesionan al ser humano que no tiene a Dios en su corazón. Entonces, cuando se ven con sus mentes ya posesionadas por estos entes, pues ellos lo conllevan a cometer el crimen. Entonces, esa es una tarea que la iglesia tiene que tomar las riendas. Amén. Entonces, este nivel, el nivel 4, hay que revestirse de poder para poder lograr someter estos espíritus en el nombre de Jesús. Recuerde, todo siempre será en el nombre de Jesús. Él dijo que nosotros en su nombre haríamos cosas grandes. Vamos a nivel 5, luego iremos al nivel 6. El nivel 5, la guerra espiritual a nivel de ciudad. Bien, en la primera intervención hablábamos de cómo un principado puede tomar una ciudad. Amén. Cómo un principado puede tomar toda una comunidad, una nación entera y someterla a su voluntad. Y si no hay una iglesia empoderada, pues los crímenes aumentarán, la corrupción aumentarán, las muertes aumentarán. Amén. Porque ese es el trabajo de estos entes. Amén. La ciudad, ellos toman la ciudad ante el descuido quizás de la iglesia. Amén. Entonces, yo quiero echar un vistazo así brevemente en el libro de Joel, en el capítulo 1. Si usted mira el libro de Joel, amén, usted va a ver que en ese libro, en el relato, usted va a ver que describe las calamidades que representan las maldades de Satanás: pestes, hambre, invasión de langostas, etc. El capítulo 2 continúa diciendo de la maldad de Satanás, y a partir del versículo 12 se refiere a la iglesia, amén, la iglesia dormida, con una exhortación que dice: convertíos, rasgad vuestros corazones y lloren los sacerdotes. Ahí Joel nos está dando una descripción de una iglesia prácticamente dormida, una iglesia prácticamente muerta, una iglesia prácticamente sin revelación, una iglesia prácticamente dedicada a los afanes, muy divorciada de lo que es Dios. Entonces, recordemos que en todo el trayecto del Antiguo Testamento la palabra nos enseña que el pueblo de Israel siempre era muy repetitivo en hacer lo malo. Por eso el Señor lo entregaba, ¿verdad?, a naciones enemigas para que lo subyugaran. Entonces, en este capítulo de
Joel, estamos viendo un panorama que es muy parecido al que estamos viviendo en la actualidad. Estamos ahora mismo viviendo, por ejemplo, lo que dice aquí. Estamos viendo hambre, estamos viendo pestes, invasión, amén. En el capítulo 2 que dice que habla de la maldad, y a partir del versículo 12 se refiere a la iglesia dormida. Amén. Una iglesia dormida es pan comido para el reino de las tinieblas. Por eso la iglesia tiene que despertar. Y cuando se habla de guerra espiritual, la guerra nunca cesa. En el proceso de la guerra podemos recibir un refrigerio de parte del Señor. Por eso no significa que la guerra terminó en ese momento. La iglesia evangélica tiene una guerra constante en contra de Satanás y sus demonios, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Y entonces usted que tiene quizás un llamado de parte del Señor, usted tiene que someter su voluntad. ¿A quién? Al Señor. Amén. Un creyente que no se someta a Dios, a su líder, no puede someterse a Dios. Eso es imposible. Amén. Entonces la soberbia, el egoísmo, el orgullo son elementos claves que el enemigo usa para destruir la vida de un creyente que no tiene una vida íntegra delante del Señor. Entonces aquí estamos viendo un panorama muy triste, pero es la realidad, y ese capítulo se puede adaptar a estos tiempos. Amén. La iglesia está muy entretenida. La iglesia está muy divorciada, está muy desenfocada, y por eso quizás el reino de las tinieblas ha estado ganando batallas, porque la iglesia, aparte de todo, está muy desunida. Muy desunida. Nótese un dato que le diría ahora mismo, un dato: el endemoniado de Gadara tenía una legión de demonios, o sea, eran miles y miles, y estaban todos en un solo ser humano, un solo hombre. Óigase la magnitud de estos entes de oscuridad. Amén. O sea, estaban todos haciendo una labor en un solo ser humano, tratando de destruir ese ser humano. Pues así ellos actúan. El reino de las tinieblas es muy organizado. El mundo de las tinieblas es muy organizado y trabajan unificado. Amén. Muy diferente al cuerpo de Cristo. La iglesia, nosotros como evangélicos, estamos muy divorciados, estamos muy separados, estamos muy divididos. Y Pablo hace una pregunta: ¿acaso está Cristo dividido? No, jamás. Cristo sigue estando en el mismo lugar. Nosotros somos los que nos hemos alejado quizás de Él. Amén. Entonces, cuando nos alejamos, las tinieblas, ¿qué hacen las tinieblas? Las tinieblas crecen. Entonces, su lucha, su guerra espiritual se intensifica, porque usted se está alejando ¿de qué? De la fuente principal, que es Dios. Amén. Entonces, el nivel 5, la iglesia necesita prescindir de principios prácticos y básicos. Principios básicos. Amén. Prácticos. ¿Cuáles son esos principios básicos? Sencillo: ayuno y oración. Ayuno y oración. Buscar prontamente ser lleno del Espíritu Santo para salir entonces a predicar a aquellos que están atados por los espíritus. Si yo estoy atado, yo no puedo libertar a nadie. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo es quien opera y es quien obra, pero nosotros somos el canal que Él va a utilizar para que esas almas pues sean libres. Pero si yo no estoy libre, yo no puedo pensar en libertar a otros. Entonces la iglesia necesita tomarse algunos apuntes, hacer un esquema de trabajo, de evangelización, pero luego de atravesar un proceso de ayuno y oración. Amén. Ayuno y oración, para entonces luego salir a la calle a pregonar la palabra del Señor. Amén. No se puede salir a pregonar la palabra del Señor si usted primero no se ha consagrado. Amén. En el ámbito del satanismo, esa gente se consagra. Yo he sabido durar 3 días en un pentagrama, en el Baphomet, como se conoce, en medio del Baphomet, desnudo, en ayuno y oración.
¿Para qué? En contra de la iglesia evangélica, en contra de los pastores, lanzando maldiciones a los cristianos, aquellos cristianos que mientras oraban de madrugada, les hacíamos nosotros guerras a ellos. Y quizás muchos de ellos pudieron sentir el peso de los dardos lanzados. Amén. Entonces, esto es algo real. Eso es algo real. El cristiano no puede jugar a ser cristiano. El cristiano tiene que ser cristiano sí o sí. Si no, será un pan comido para esos opresores espirituales. Entonces, el nivel 6, mis amados, vamos aquí a pasar al nivel 6 en esta segunda entrega. El nivel 6 es la guerra. Ya el nivel 6, mis amados, es la guerra que uno puede conocer como la guerra victoriosa. ¿Cómo así victoriosa? Sí. Cuando la iglesia se empodera, cuando la iglesia se empodera, y cuando la iglesia se mueve bajo la lupa y la guianza del Espíritu Santo, las cadenas van a ser rotas. Las cadenas van a ser rotas, las personas van a ser libres, porque nosotros hemos sido llamados a libertar a otros, como lo dice el libro de Isaías cuando habla del ayuno. Amén. Entonces, luego de ese proceso, de esa ardua labor, el trabajo de la iglesia, ¿sabes cuál es? Irse otra vez a la fuente. ¿Para qué? Para cubrirse. Amén. Cubrirse contra toda venganza del reino de las tinieblas. Porque no se quedan de brazos cruzados. No se quedan de brazos cruzados. Hace tiempo, unos años, un señor en estado de embriaguez, el cual yo no conocía, me dio un recado muy importante que me estremeció. Él me dijo lo siguiente: prepárate porque te estamos esperando. Si tú resbalas en esta vuelta, te van a matar, porque el diablo no perdona a los traidores. Ese mensaje salió de lo más profundo de las tinieblas. No les puedo negar, me turbé, pero la palabra me dice a mí que si yo ando sometido a mi Dios, sometido a mis líderes, la palabra me dice a mí que yo no tengo por qué temer. ¿Por qué? Porque el Señor peleará por mí. Amén. Así que no quiero terminar sin antes invitarte a que vayas a tu Biblia, estudies tu Biblia. Es un tiempo de guerra, es un tiempo peligroso. No imitemos a María, la que se mantuvo afanada mientras Jesús estaba en su casa, porque así está la iglesia, y la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar, porque se aproxima un tiempo muy difícil y muy peligroso. Estoy hablando de guerra espiritual. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Veremos pronto con otra entrega, tratando otro tema de interés espiritual para el cuerpo de Cristo. Te habla Félix Villalona. Amén. Yo tuve 11 años atado al satanismo. Hacíamos cultos rituales que no. Luego más adelante yo lo diré más tranquilo, el testimonio. Amén. Quien les habla conoció ese mundo, ese terreno. Y ese terreno es bastante peligroso. Y es un terreno que trabajan unificados. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe trabajar más unificada todavía en este último tiempo. Porque se aproxima, así como se aproxima un tiempo oscuro, también se percibe que se va a manifestar aquí en este tiempo oscuro y difícil, se va a manifestar un mayor avivamiento, porque todavía hay iglesias que no han doblado sus rodillas a los Baales y saben a Dios que le han creído. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos veremos en otra
entrega de Hablando de Guerra Espiritual. Dios te guarde.